Hola a todos, amantes de la realeza y apasionados por las historias que mueven el corazón del mundo. Hoy, amigos, nos sumergimos en un torbellino de intrigas, secretos y revelaciones que han sacudido los cimientos de la monarquía británica. Prepárense para una narrativa tan intensa, tan llena de giros inesperados, que los dejará sin aliento. Porque hoy no solo hablaremos de un robo, hablaremos de un legado, de una confrontación y de cómo la inquebrantable Catalina, princesa de Gales, se alzó majestuosamente en medio de la tormenta. ¿Listos para desentrañar el drama que ha dejado a Camilla Parker Bowles tambaleándose y ha forzado al rey Carlos III a un silencio ensordecedor? Quédense con nosotros, porque esto se pone candente. Todo comenzó como una mañana aparentemente normal en el Palacio de Kensington. La serena y siempre diligente Catalina, princesa de Gales, se preparaba para un evento familiar. Un evento entrañable, planeado en honor a la futura princesa Carlota, una exposición privada de valiosas reliquias familiares. ¡Qué gesto tan sublime! Un regalo simbólico y profundamente personal de una madre a su hija. Pero, ¡ay! Lo que la princesa de Gales descubrió ese día no solo destrozó la frágil confianza depositada en los muros del palacio, sino que expuso una grieta que se extiende por décadas en la propia historia real. Mientras revisaba minuciosamente los registros del archivo, Catalina, con su aguda perspicacia, notó algo profundamente inquietante. Dos legendarias piezas, que una vez pertenecieron a la icónica Diana, princesa de Gales, habían desaparecido. Un collar de perlas que Diana recibió en su 18º cumpleaños, y un raro juego de pendientes de perlas, obsequio del emir de Qatar. Simplemente se habían esfumado. Sus compartimentos de almacenamiento, protegidos por cerraduras biométricas y revisados trimestralmente por la Guardia Real, no registraban extracciones autorizadas. Los registros de seguridad permanecían inquietantemente en silencio. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia no ofrecían ninguna pista, las joyas parecían haberse disuelto en el aire. El collar fue visto por última vez en marzo de 2023, durante una revisión de restauración. Los pendientes, valorados en más de $500,000 de libras esterlinas, se guardaban con celo para el 18º cumpleaños de la princesa Carlota, que ocurriría en 2 décadas. La ausencia de estos artefactos no provocó el pánico en Catalina. De ninguna manera. La princesa de Gales, con su inquebrantable fortaleza, mantuvo la calma. Había visto suficiente desorden en la vida real como para saber que la prisa solo engendra el caos. Pero también comprendía la magnitud de la pérdida. En cuestión de minutos, confió a sus ayudantes más cercanos la tarea de iniciar una búsqueda interna discreta. Se dieron órdenes de revisar las instalaciones protegidas en Windsor, Norfolk y otros lugares fuera del objeto. A media mañana, los equipos de búsqueda informaron: nada. Absolutamente nada. Ni rastro de allanamiento, ni daños, ni signos de forzamiento. Todo estaba impecable, estéril, casi profesional. Quien se llevó las reliquias sabía exactamente dónde buscar y cómo no dejar rastros. La integridad del tesoro planteaba más preguntas que respuestas. Sus cajas fuertes con huella dactilar no solo eran tecnológicamente avanzadas, sino que se actualizaban regularmente mediante una recalibración trimestral. Solo unas pocas personas tenían acceso. La lista era corta y, en teoría, hermética. Sin embargo, el vacío donde una vez descansaron las joyas de Diana insinuaba una realidad completamente diferente. No fue un fallo del sistema. Fue intencional. A mediodía, el príncipe Guillermo fue informado de la situación. Su reacción, aunque contenida, fue rápida. El protocolo de auditoría real, adoptado en 2022, se reanudó de inmediato. Todos los objetos que Diana había usado alguna vez fueron extraídos de los registros de archivo y verificados. Los códigos de acceso a la bóveda fueron cambiados. La confianza interna se convirtió en un lastre de la noche a la mañana. La orden personal de Guillermo reflejaba un reconocimiento más profundo. La monarquía podría soportar un escándalo público. Pero no una traición interna. Para el mundo exterior, nada parecía inusual. El calendario real continuaba. Sesiones de fotos, reuniones benéficas, todo seguía su curso. Pero, detrás de las puertas del palacio, había comenzado una emergencia controlada. La pérdida de las reliquias de Diana no tenía un valor monetario. No. Era una ruptura simbólica, un robo emocional que ponía en peligro la continuidad de la propia memoria. Este collar tenía un enorme significado personal. Diana lo usó durante su luna de miel mediterránea, sus perlas de agua dulce y su broche de diamantes brillando bajo el sol del sur. Marcó el comienzo de su transformación real.
Los pendientes no eran menos significativos. Los llevó durante el embarazo de Guillermo, incluso en una gala en Londres, donde la imagen de una princesa radiante y embarazada se convirtió en el símbolo de una monarquía más suave y humana. La reina Isabel II dejó clara su postura en los últimos años de su vida. Las reliquias personales de Diana debían permanecer en el linaje de los Gales, no solo como joyas, sino como testimonio de una mujer que transformó la faz de la realeza. Este deseo, ahora violado, reavivó tensiones que habían estado ocultas durante mucho tiempo bajo sonrisas públicas y protocolos reales. Catalina, la princesa de Gales, mantuvo la calma exterior, pero por dentro, una tormenta se gestaba. Ella sabía que lo robado no era solo un collar o unos pendientes. Era un legado para su hija, y a través de ella, el recuerdo eterno de la gracia, la lucha y el triunfo de Diana. Estas cosas no se guardaban por casualidad. Su ausencia no solo hablaba de un robo, sino de un intento de borrar la historia. Una historia que Catalina, como nadie, estaba decidida a proteger. El silencio de los cortesanos reales no fue accidental. Se habían dado órdenes. Hasta que el culpable fuera conocido, la precaución era primordial, pero Catalina entendía algo más profundo. Quien robó las joyas, tarde o temprano, se delataría, no por un error, sino por vanidad. El collar y los pendientes eran demasiado icónicos para esconderlos para siempre. Y cuando aparecieran, la retribución seguiría. El escenario estaba listo, la línea sagrada había sido violada, y las consecuencias no se resolverían con comunicados de prensa o acuerdos discretos. El siguiente paso no sería delicado, porque no se trataba solo de reliquias familiares, se trataba de recuperar la historia de una princesa, de preservar una promesa hecha a una nieta, y de trazar una línea en el corazón de la propia familia real. Para la mañana del 20 de junio, solo 2 días después de la desaparición de las reliquias, la atmósfera en el Palacio de Buckingham estaba tensa. El personal se movía con una profesionalidad estudiada. Sin embargo, detrás de cada formalidad, se escondía una incertidumbre palpable. Un silencio más pesado que las palabras se cernía en los pasillos. Este silencio estaba impregnado de sospecha. Pero Catalina no se distrajo. Ella ya había reducido la lista de posibles sospechosos, no basándose en informes oficiales de seguridad, sino en su aguda intuición. A lo largo de sus años de deberes reales, había notado patrones que otros pasaban por alto. Quien entraba y salía, quien hacía preguntas aparentemente inocentes sobre los archivos, quien mostraba un interés repentino en objetos olvidados hace mucho tiempo. Ella sabía que el responsable no actuó impulsivamente. Sabía exactamente qué objetos tomar y cuándo atacar. Sin embargo, ni siquiera Catalina podía predecir cómo se revelaría la verdad. El almuerzo al mediodía del 20 de junio fue concebido como un evento informal. Asistieron miembros de la familia, ayudantes de alto rango y miembros seleccionados de la realeza para marcar el comienzo del calendario real de verano. Sin periodistas, sin fotógrafos, solo una comida íntima bajo techos altos donde cada araña de luces anunciaba su presencia. Catalina entró en la habitación poco después del mediodía. Su porte, perfeccionado por años de atención pública, no delataba nada. Saludó a sus parientes, sonrió amablemente y mantuvo conversaciones corteses, pero su mirada recorría la habitación con una calma y una determinación implacables. Luego, exactamente a las 12:20, entró una figura que, aparentemente, no debería haber llamado la atención, pero que, al final, se convirtió en el centro de todas las miradas ese día. Laura López, la hija de Camilla Parker Bowles, entró casualmente en el comedor. Su atuendo era sencillo, pero los pendientes que exhibía hicieron que el tiempo se detuviera. Catalina los reconoció en menos de 2 segundos. 3 perlas, de tamaño idéntico, colgando de un broche engastado con diamantes. Coincidían con los pendientes que Diana llevó a la gala de Londres en octubre de 1986. Catalina había estudiado esas joyas en los informes de archivo, las había sostenido en su estuche de terciopelo. Había planeado entregárselas a Carlota algún día en el futuro. Y ahora, colgaban de las orejas de una persona completamente ajena a la realeza. Al principio, ella no dijo nada, solo hizo una sutil señal a su asistente, solicitando una comparación visual inmediata de la base de datos de joyas. El resultado llegó rápidamente. Fue absoluto. El mismo corte, el mismo tamaño, el mismo origen. Los pendientes eran los originales. Un escalofrío recorrió la habitación. Las conversaciones cesaron, los vasos se quedaron en el aire. La gente sintió que algo había cambiado, incluso si aún no entendían qué. La tensión silenciosa se convirtió en una conciencia aguda cuando Catalina se levantó lentamente y fijó su mirada en Laura.
Momentos después, la situación fue comunicada a Guillermo, que aún no estaba presente. Un mensaje secreto fue entregado a través del servicio de seguridad privado. Llegó poco después. La armonía tranquila entre Catalina y Guillermo en ese momento era evidente. Inmediatamente se llamó a un gemólogo real. En una oficina privada adyacente al comedor, los pendientes fueron examinados con aumento. Cada detalle confirmaba lo que Catalina ya sabía. Las perlas eran de agua salada natural, de la misma calidad que el conjunto original de Diana. El broche de platino tenía una marca de serie vinculada al archivo de Windsor. Las proporciones y el brillo de las perlas eran únicos. Imposible de reproducir. No eran copias ni falsificaciones. Eran los mismos pendientes que se suponía que se habían perdido hacía solo unos días. Las consecuencias fueron asombrosas. Las reliquias familiares no solo se habían perdido. Habían sido sacadas intencionalmente y entregadas a alguien que no pertenecía a la línea de sucesión. Peor aún, se usaron públicamente en la residencia de la reina. Esta revelación destrozó el código tácito de diplomacia silenciosa que reinaba en la Casa Real. Catalina había mantenido las apariencias toda su vida adulta, evitando escándalos, enfocándose en el deber y el servicio. Pero ahora se enfrentaba a un acto tan audaz que exigía una confrontación abierta. Esto no era simplemente un uso indebido de joyas. Era un insulto deliberado a la memoria de Diana y un desprecio por la legítima herencia de Carlota. La carga emocional del momento superó el protocolo. Lo que una vez fue personal se convirtió en político. En cuestión de horas, se activaron las alarmas internas. Los ayudantes del palacio comenzaron a verificar el inventario en todos los departamentos. Los registros de seguridad se revisaron con nueva urgencia. Las conversaciones de repente se volvieron cifradas. El mecanismo, normalmente bien engrasado, de la vida real se interrumpió bajo la presión de un escándalo que de ninguna manera quería pasar desapercibido. Pero no solo el palacio reaccionó. En 24 horas, la noticia se filtró a la prensa. Fuentes anónimas confirmaron que un par de pendientes pertenecientes a Diana habían sido descubiertos en un reciente evento familiar y ahora eran objeto de una investigación interna. El público, hambriento de autenticidad en la vida real, reaccionó al instante. Los foros en línea se encendieron, las secciones de comentarios explotaron de indignación. Un post viral planteó la pregunta: ¿cómo se puede mirar a Carlota a los ojos y aún así quitarle lo que le pertenece? La simpatía por Catalina se disparó, y con ella, una nueva admiración por la fuerza tranquila que había mostrado frente a la traición. Incluso antes de que toda la verdad saliera a la luz. La opinión pública se dividió. Camilla Parker Bowles y su hija no solo fueron interrogadas, fueron condenadas. Quedó claro que los pendientes no solo revelaron un crimen, sino que también abrieron una cortina sobre una división más profunda en la familia. Las reliquias familiares se convirtieron en algo más que simples joyas. Se convirtieron en símbolos de justicia, de linaje y de memoria. Y ahora esos símbolos se habían convertido en la causa de una retribución pública, una tras otra, revelaciones demoledoras. Para la mañana del 21 de junio, la atmósfera en el palacio había pasado de la ansiedad a la crisis abierta. Lo que comenzó como una búsqueda silenciosa detrás de las bóvedas cerradas, ahora había estallado a la luz pública. El público lo sabía, la prensa ya se había hecho eco, y dentro de los muros reales, un nombre resonaba más fuerte que los demás: Camilla. La aparición de su hija con los pendientes de Diana no solo provocó una confrontación, sino que planteó una pregunta fundamental sobre quién poseía la autoridad moral en la monarquía. La reacción fue rápida, no en forma de una declaración oficial, sino de acciones concretas. Camilla fue llamada a dar explicaciones, y su respuesta, o más bien la falta de ella, solo agravó el escándalo. Cuando los ayudantes de alto rango le hicieron preguntas en privado, Laura López vaciló. Sus explicaciones fueron vagas. Afirmó que los pendientes eran un regalo personal de Camilla, supuestamente adquiridos en una subasta hace muchos años. Pero cuando se le presionó para obtener detalles, se atascó. Ni recibo, ni nombre de la casa de subastas, ni fuente de origen. La historia se desarrollaba con cada hora. Al mediodía, los archivistas del palacio habían completado un análisis cruzado de todas las adquisiciones conocidas entre 2010 y 2020. No había ni una sola mención de los pendientes de Diana o artículos similares en los registros de las principales casas de subastas como Sotheby's y Bonhams. La evidencia apuntaba inequívocamente a una cosa: estos pendientes nunca habían sido subastados. Nunca habían salido de las posesiones reales. Hasta ahora. Mientras tanto, surgió información impactante.
Los registros de seguridad del 9 de abril mostraron que Camila había accedido, sin la debida autorización, al ala protegida de la joyería del castillo de Windsor. En ningún acompañante, ninguna planificación previa y, lo más importante, ninguna razón para la visita. Más tarde, afirmó que se trataba de una investigación del patrimonio cultural para una futura excursión. Sin embargo, no había ninguna excursión planificada para ese sector. La contradicción era más elocuente que cualquier negación. Este no era un momento que pudiera resolverse con relaciones públicas. El príncipe Guillermo, conocido por su tono mesurado, respondió con una claridad severa. A última hora de la tarde de ese mismo día, se celebró una reunión a puerta cerrada. Asistieron 2 asesores legales, varios ayudantes de alto rango y sus consejeros más confiables. En esta reunión, se decidió que el silencio ya no beneficiaría a la corona. Esto no era un asunto interno que pudiera ignorarse discretamente. Fue una violación directa de la confianza familiar y del precedente real. El acceso de Camila al archivo familiar fue suspendido de inmediato. Su participación en la preparación de la ceremonia fue terminada. El mensaje era inequívoco. No habría intentos de esconderse detrás de los protocolos o las ilusiones. Esta vez no. Al día siguiente, el periódico The Times publicó un artículo en primera plana, vinculando a la familia de la reina con la desaparición de las joyas de Diana. Aunque no se mencionaron nombres oficiales, fuentes anónimas en la corte confirmaron que las joyas estaban destinadas a la princesa Carlota. Esta declaración provocó una furiosa reacción en los medios de comunicación. La reacción del público fue inmediata e implacable. Las plataformas en línea explotaron en condenas. Los hashtags se hicieron populares en cuestión de horas. Miles de mensajes inundaron las redes sociales. Muchos de ellos expresaban indignación no solo por el robo, sino por la audacia de los involucrados. Para una generación que creció con los mitos de Diana. Esto era personal. En los comentarios y editoriales se repetía la misma opinión. No se trataba solo de los pendientes. Se trataba de la memoria, del linaje, de quien tenía derecho a continuar el legado de Diana. Y por primera vez en décadas, la gente elegía un bando en la monarquía, no basándose en títulos, sino en la confianza. En este enfrentamiento, Catalina se mantuvo intocable. Su silencio no era debilidad, era una muestra de disciplina. Se negó a alimentar a la prensa, a contraatacar con declaraciones públicas. En cambio, permitió que los hechos hablaran y que la dignidad transmitiera su mensaje. Era una forma de fuerza que resonó profundamente, especialmente entre aquellos que una vez vieron a Diana bajo la misma luz implacable. En contraste, la posición de Camila se desmoronaba a una velocidad aterradora. Cada gesto de buena voluntad, creado en los últimos 20 años, ahora parecía frágil y artificial. Los titulares describían su caída como uno de los colapsos de imagen más rápidos en la historia real moderna. Fuentes entre bastidores informaron que se había recluido. Las apariciones públicas fueron pospuestas. Los eventos programados fueron cancelados discretamente. Mientras algunos expertos instaban a minimizar los daños, el príncipe Guillermo rechazó cualquier gesto que implicara condescendencia. Sus palabras personales, transmitidas más tarde a través de fuentes, reflejaban la gravedad de la situación. Consideraba el robo no como un error aislado, sino como una traición al mismo legado que su madre había dejado. Y Catalina, de pie junto a él, compartía plenamente esa convicción. El escándalo también tuvo una dimensión legal. Aunque públicamente no se presentaron cargos, era evidente que los procedimientos internos ahora consideraban el incidente como una violación formal del protocolo. Los asesores recomendaron no presentar cargos públicos para evitar violaciones constitucionales. Sin embargo, dentro del país se había levantado un muro. Camila fue apartada, no formalmente de su cargo, sino en todos los aspectos que importaban. Incluso Carlos, quien alguna vez protegió a Camila, guardó un notable silencio. Su ausencia en varios eventos conjuntos lo decía todo. Detrás de las puertas del palacio, los ayudantes lo describían como abatido y claramente preocupado. Había ascendido al trono con un sueño de estabilidad. Ahora su reinado estaba empañado por un escándalo que se originó en la misma familia que buscaba unir. Y mientras el polvo seguía arremolinándose en el país, comenzó a formarse una pregunta más amplia. Si la monarquía evolucionaría, ¿quién definiría su futuro? ¿Se moldearía por la sombra de viejos errores o por aquellos que silenciosamente se ganaron la confianza pública? Catalina y Guillermo, a través de una desobediencia tranquila y un liderazgo disciplinado, dieron su respuesta. No iban a borrar el pasado, pero tampoco permitirían que envenenara lo que vendría después.
El palacio, una vez una fortaleza ceremonial, se convirtió en un campo de batalla por el significado. Las reliquias familiares dejaron de ser solo adornos. Se convirtieron en declaraciones, y con cada decisión tomada, se creaba un nuevo legado. Perla a perla. Para el mediodía del 24 de junio, la familia real se enfrentaba a una nueva realidad. A los ojos del mundo, Camila ya no era la reina consorte que había rehabilitado discretamente su imagen durante 2 décadas. Se encontró en el centro de un escándalo tan poderoso que incluso los expertos en relaciones públicas más experimentados no podían definir una estrategia. El palacio aún no había emitido una declaración oficial. Pero las medidas tomadas internamente atestiguaban su finalidad. Todo comenzó con una orden del príncipe Guillermo, presentada en secreto a través de la División de Investigaciones Internas de Kensington. El documento despojaba a Camila del acceso a todos los archivos de reliquias familiares y la suspendía de cualquier función en la planificación de ceremonias, la selección de vestuario histórico y la preservación de artefactos. Su nombre fue excluido de los horarios de rotación, y sus credenciales digitales fueron eliminadas del archivo de almacenamiento. En menos de un día, pasó de ser participante a persona non grata en los ámbitos más sagrados para la memoria de Diana. Las acciones tomadas no fueron venganza. Fue una respuesta basada en principios. Para Guillermo y Catalina, las pertenencias de Diana no eran solo baratijas que debían gestionarse. Eran capítulos de una historia demasiado dolorosa para permitir que otros la reescribieran. No se trataba de castigar a Camila. Se trataba de proteger lo que quedaba de la mujer cuya presencia aún perduraba en fotografías, vestidos y perlas, ahora guardadas detrás de un cristal blindado. Tras bambalinas, el personal del palacio recibió reglas de acceso actualizadas. A Camila ya no se le informaba de ningún evento relacionado con los artefactos reales. Su nombre fue eliminado de los correos electrónicos, de las listas de distribución de reliquias familiares y se la excluyó tácitamente de los calendarios internos. La decisión se ejecutó no con comunicados de prensa o drama mediático, sino con precisión administrativa. Y, sin embargo, sus consecuencias eran evidentes. Camila no perdió su título, perdió su influencia. Los gestos simbólicos siguieron de inmediato. Por primera vez en 2 décadas, no asistió a la sesión anual de verano del Consejo Real de Estrategia de Reliquias en Sandringham. Su ausencia no fue notada por los funcionarios, pero todos los presentes entendieron su significado. Fue una eliminación de hechos por omisión. No fue necesaria una declaración pública. El propio silencio fue una declaración. Mientras tanto, las redes sociales transformaron esta decisión en un evento cultural. Memes de Camila saliendo de las puertas del palacio, editados digitalmente, con emojis de maletas y lemas como "No es tu corona", inundaron las plataformas. Hashtags como almohadilla expulsada y almohadilla Diana para siempre encabezaron las listas de tendencias. Esto no fue solo un escándalo, se convirtió en una retribución. El periódico The Telegraph calificó el evento como un exilio interno. The Guardian lo llamó un ajuste necesario de la retórica real. Los comentaristas de la radio BBC discutieron las consecuencias más profundas, señalando que, si bien la monarquía había sobrevivido a muchas crisis a lo largo de los siglos, este fue quizás el primer caso en que la institución fue llamada a rendir cuentas, no por el Parlamento o las potencias extranjeras, sino por la opinión pública. Y esa opinión era abrumadoramente a favor de Catalina y Carlota. En el palacio reinaba una atmósfera menos teatral, pero igualmente decidida. Los ayudantes, que una vez trabajaron estrechamente con Camila en secreto, pidieron ser transferidos a la Casa de Gales. Aquellos que permanecieron leales lo hicieron con una creciente incomodidad, comprendiendo que la situación había cambiado y no volvería. Clarence House enfrentó una caída en la moral del personal, mientras que en Kensington se observó un aumento inesperado de solicitudes de voluntarios y donaciones a organizaciones benéficas relacionadas con Catalina. Aún más discretamente, Guillermo realizó una de sus acciones más decisivas. Ordenó una auditoría completa de todos los artefactos reales que Camila había poseído desde 2001 hasta 2024. La auditoria, inicialmente interna, pronto incluyó expertos externos del Royal College of Conservators. No se presentaron cargos, pero la insinuación era clara. Nada se consideraba seguro hasta que fuera verificado. En cuanto a Camila, no apareció en público ni hizo declaraciones. Su equipo no hizo comentarios. ¡Qué ironía! Se había infiltrado en un linaje que no era el suyo y trató de hacerlo pasar por herencia. Pero el linaje no se puede tomar prestado, hay que ganárselo. Así, junio dio paso a julio, y la familia real se encontró en una reestructuración, no por decreto,
sino por las consecuencias. La imagen de Camila, que una vez se recuperaba lentamente, se derrumbó bajo el peso de 3 perlas. Su pasado, durante mucho tiempo protegido por el silencio y la conveniencia, ahora resurgió en la conciencia pública. Viejos escándalos, que alguna vez fueron objeto de risa o ignorados estratégicamente, regresaron con una nueva relevancia. Esta vez no habría una retirada elegante. Solo distancia. Mientras tanto, Catalina se mantuvo en silencio, protegiendo lo que quedaba del legado de Diana y asegurándose de que la memoria de una mujer pasara completa y sin concesiones a manos de otra. A principios de julio, Catalina dejó de responder con palabras. Ya no lo necesitaba. Sus acciones estaban dando forma al futuro de la monarquía con más autoridad que cualquier conferencia de prensa. En el silencio de una ceremonia privada, lejos de los flashes, las cámaras y el ruido del escándalo, entró en la bóveda de reliquias bajo el Palacio de Kensington y tomó una decisión que determinaría el destino de toda una generación. Ese día, la bóveda experimentó la actualización de seguridad más significativa en décadas. El acceso biométrico fue reconfigurado. A partir de ese momento, solo 2 personas tenían derecho a abrir las puertas. La primera era Catalina. La segunda era Stewart, especialmente designado para representar a la princesa Carlota. Ni siquiera Guillermo conservó el acceso directo. Esta declaración fue tácita, pero innegable. El legado de Diana ya no era un fragmento volátil de la historia, susceptible a la política o los sentimientos. Ahora estaba sellado, protegido y guardado exclusivamente para su nieta. En esta bóveda, Catalina dejó una nota escrita a mano. Ninguna declaración grandilocuente, solo 5 palabras escritas por su puño y letra. Para Carlota. Con amor, mami. Fechada el 1 de julio. Este simple mensaje resonó más fuerte que cualquier discurso televisado. Hablaba de la continuidad generacional, de la protección maternal y de la determinación inquebrantable de honrar la memoria de una mujer a la que nunca se le permitió terminar su historia. Los empleados presentes describieron este momento como sagrado. Catalina no lloró. No posó. Sus movimientos eran intencionados. Según un agente de seguridad, la atmósfera dentro de la bóveda era solemne, casi reverente. A todos los que presenciaron este evento les quedó claro que no se trataba solo de recuperar objetos robados, se trataba de preservar una memoria de la aniquilación. Después de la restauración de la seguridad de la bóveda, comenzaron cambios apenas perceptibles, pero innegables, en la familia real. Varios ayudantes de Clarence House solicitaron en privado ser transferidos a Kensington. Otros se ofrecieron para ocuparse de la conservación archivística de la colección de Diana. La dirección de las lealtades había cambiado. Tras el fallecimiento de la reina Isabel II en 2022, la monarquía buscaba un centro de claridad moral. Esa claridad ahora provenía de Catalina. La opinión pública reaccionó rápidamente. Una nueva encuesta de YouGov, publicada el 3 de julio, mostró que el índice de aprobación de Catalina se había disparado al 82%. Este es el índice más alto desde su boda en 2011. En contraste, el índice de Camila cayó por debajo del 29%, un mínimo histórico. Para el público británico, el mensaje era claro: el futuro no pertenece al pasado, pertenece a la integridad. Las redes sociales no tardaron en recoger este cambio. Hashtags como almohadilla protejamos a Carlota o almohadilla el verdadero legado inundaron todas las plataformas. Publicaciones que comparaban el liderazgo tranquilo de Catalina con la compasión de Diana se volvieron virales. Viejas imágenes de Diana interactuando con niños, abrazando a pacientes en hospitales y caminando por campos minados en Angola resurgieron junto con nuevas fotos de Catalina visitando organizaciones benéficas junto a Carlota. La similitud no era solo estética, era espiritual. Catalina no buscaba esta comparación. Nunca se posicionó como la sucesora de Diana. Sin embargo, a través de la moderación, la dignidad y las acciones, se convirtió en lo que muchos consideraban la verdadera heredera de Diana. No por sangre, sino por destino. Mientras tanto, Guillermo tomó medidas para transformar los sentimientos en estructura. El 4 de julio, emitió una directiva interna a gran escala. Todas las solicitudes de acceso a las reliquias familiares de miembros de la familia que no residen en Gales fueron suspendidas permanentemente. La decisión se incluyó en el Registro Oficial de Artefactos Reales. Junto a la colección de Diana se hizo una anotación, estipulando directamente el derecho de Carlota y sus descendientes a un futuro acceso. Hasta ahora, esta política no había sido escrita. Guillermo acababa de implementarla. Poco después, se celebró una reunión privada en Clarence House.
Aunque las transcripciones no se publicaron, las fuentes confirmaron que Guillermo se dirigió directamente al rey Carlos III. Expresó su decepción, afirmando que si la monarquía se negaba a proteger la memoria de Diana, él lo haría solo. Carlos no respondió, al menos no públicamente, pero los días siguientes hablaron por sí solos. 2 apariciones conjuntas de Carlos y Camila, programadas para salir a la luz, fueron discretamente canceladas. Aparecieron informes sobre el aumento de la tensión detrás de las puertas del palacio. Los ayudantes del rey señalaron su creciente reclusión. Aunque no se anunció una ruptura oficial, la brecha simbólica era evidente para todos. En Kensington, la reacción fue la opuesta. Se formó un nuevo grupo de trabajo de 7 empleados, dedicado exclusivamente a la rotación, conservación y documentación de objetos relacionados con Diana. Este fue un paso sin precedentes. Los objetos, que antes se guardaban en archivos neutrales, ahora se centralizaron bajo un control reforzado. El sistema de seguimiento digital se amplió. Ahora nada se perderá. Miles de cartas de apoyo llegaron de toda la Commonwealth. Miles de cartas dirigidas no solo a Catalina, sino también a Carlota. Un sobre de una mujer de unos 80 años llegó de Canadá. Dentro había una fotografía de Diana, tomada en 1985, y una nota: Diana estaría orgullosa de tu madre. Estas palabras simples y sinceras expresaban sentimientos compartidos por millones. La corona, que alguna vez se asoció con la jerarquía y el título, comenzó a cambiar su significado. Ya no se transmitía por herencia. Se ganaba con el servicio. Y a los ojos del público, ese servicio ahora tenía un rostro. No era Camila, ni siquiera era Carlos, era Catalina. La monarquía siempre se ha moldeado sobre el linaje, pero esta vez, estaba siendo reescrita por los valores. Con el silencio, con acciones discretas, con 5 palabras en una nota doblada en la bóveda, Catalina recuperó algo más que joyas. Recuperó la historia de una princesa que alguna vez estuvo sola, y que ahora, gracias a ella, volvía a ser ella misma. Para el 7 de julio, el escándalo había trascendido el simple robo de reliquias reales. Se había convertido en un referéndum sobre los valores, la confianza y el futuro de la monarquía británica. El público ya no discutía lo sucedido. Discutía lo que significaba. En los canales de noticias, en los cafés, en los campus universitarios y en las cenas familiares, la conversación se había desplazado del acto aislado de traición a un análisis más amplio de la historia, el simbolismo y el contrato emocional entre la corona y su pueblo. Las principales cadenas de televisión, que alguna vez fueron cautelosas con los escándalos reales, ahora dedicaban segmentos enteros al tema. BBC Newsnight lanzó un episodio titulado El legado recuperado, el efecto Catalina. El programa rastreó los eventos desde los pendientes perdidos hasta los nuevos protocolos de seguridad en Kensington, superponiendo imágenes públicas de Diana de la década de 1980 con imágenes recientes de Catalina y Carlota paseando por Oxford. El comentario fue respetuoso, pero inquebrantable. Planteó la pregunta en voz alta: ¿ha encontrado la monarquía su conciencia no a través de una coronación, sino a través del carácter? Las plataformas en línea explotaron de actividad. Hashtags como almohadilla justicia para Diana, almohadilla Carlota se merece lo mejor y almohadilla reina en espera alcanzaron récords. En 48 horas, la frase Carlota se merece lo mejor generó más de 1 millón de menciones en plataformas digitales. La discusión se volvió multigeneracional. Los británicos mayores recordaban la calidez de Diana, su gracia, su tragedia. La generación más joven, nacida mucho después de su muerte, aprendió sobre su legado a través de vídeos, y ahora a través de su nuera. Camila, que alguna vez fue retratada como la consorte rehabilitada, ahora se enfrentaba a una alienación pública sin precedentes. Sus apariciones no solo se cancelaban, sino que no era invitada. Las invitaciones a eventos públicos fueron revocadas, y varias organizaciones benéficas se transfirieron discretamente al patrocinio de otros miembros de la familia real. Su nombre, una vez cuidadosamente entrelazado en el tejido de la vida pública, ahora era cuidadosamente evitado. Incluso los medios internacionales reaccionaron. El periódico francés Le Monde publicó un editorial calificando el incidente como el silencioso colapso de una ficción real. El periódico alemán Der Spiegel publicó un artículo titulado Cuando la memoria lleva corona, analizando cómo el afecto público por Diana había sobrevivido a todas las narrativas que la monarquía había intentado crear en su ausencia. En los Estados Unidos, varios programas matutinos discutieron cómo Catalina había asumido un papel moldeado más por la claridad moral que por los privilegios reales. Pero, quizás,
El momento más elocuente no provino de los comentarios, sino de las imágenes. El 6 de julio, Catalina y Carlota fueron vistas en un centro de oncología pediátrica en Oxford. No había fotógrafos, solo unas pocas instantáneas tomadas por los lugareños. Sin joyas, sin declaraciones públicas, sin posar, solo sonrisas tranquilas, manos entrelazadas y una presencia silenciosa. En una de las fotos, publicada más tarde por una enfermera, Carlota le entrega un dibujo a un niño en una cama de hospital. El pie de foto decía: «Tiene la bondad de su abuela». En un solo día, esta publicación fue compartida más de 500.000 veces. Dentro del palacio, no hubo declaraciones oficiales. Carlos guardó silencio. Guillermo continuó con sus asuntos, manteniendo una concentración mesurada, pero internamente, las discrepancias eran evidentes. La Casa de Gales ahora actuaba de forma independiente, tanto simbólica como administrativamente. El control de Catalina sobre el legado de Diana redefinió los límites de la influencia. Su poder no se basaba en un título, sino en la protección. Lo que ella custodiaba ahora no eran solo joyas. Era la memoria pública, y el público lo notó. Camila, por el contrario, se convirtió en una advertencia. Y así, amigos, hemos presenciado un drama real que resonará en la historia. Catalina, princesa de Gales, no solo recuperó joyas, restauró la dignidad, reafirmó un legado y, con su inquebrantable fortaleza, se ganó el corazón de una nación. Su serenidad frente a la adversidad, su devoción a la memoria de Diana y su innegable influencia sobre Carlota, la han posicionado como el verdadero ancla moral de la monarquía. ¿No es asombroso cómo un acto de traición puede, irónicamente, fortalecer a los justos y revelar el verdadero carácter de aquellos que lideran? Camilla Parker Bowles fue expuesta, su imagen se desmoronó, y el rey Carlos III se vio forzado a enfrentar las consecuencias de decisiones pasadas. Es un recordatorio poderoso de que, en última instancia, no son los títulos ni las coronas lo que definen la verdadera realeza, sino la integridad, la compasión y la inquebrantable dedicación al deber y al amor. ¿Qué piensan ustedes de este asombroso giro de los acontecimientos? ¿Creen que Catalina es la verdadera heredera del espíritu de Diana? Déjenos sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal para más contenido revelador y, por supuesto, denle a este vídeo un gran me gusta si sintieron la intensidad de esta historia. Hasta la próxima, y recuerden, la verdad